buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende la hora que se ve este video. Nada, en este video quiero hablar un poquito de lo que es el arte prehistórico en la edad de piedra y la edad metalúrgica. ¿Qué podemos decir del prehistórico? Podemos decir que es un fenómeno artístico de arranque geográfico global y una actitud suficientemente para afectar a la época más diversa. Son distintas manifestaciones ornamentales y funerarias y religiosas por el ser humano durante la prehistoria, que han sobrevivido a los largos siglos para llegar hacia nosotros. Si pueden ver, o lo que han leído esta parte, las cosas que se hacen ahora mismo, modernas, por así decir, algo rápido, la alfarería o esos dibujitos que hacen en cerámica, eso se hacía en los tiempos de la prehistoria, pero tallada, mayormente tallada. Y se ha ido evolucionando y ya en estos tiempos la tenemos más moderna, pero todas esas cosas, incluyendo todo lo que podemos encontrar en metal, en bronce, en hierro, en barro, en piedra, todo eso se hacía en aquellos tiempos. Claro, ya podremos entender que con menos herramientas. También podemos ver en esa prehistoria, en aquellos tiempos, el arte parental o el arte rupestre, como le acabo de decir. ¿Qué es el arte parental o el arte rupestre? Eran esas pinturas en las paredes de las cuevas y de las rocas que hacían aquellas personas en aquella época. Y esta surge desde el Paleolítico superior hasta el romanticismo, casi 30.000 años antes de Cristo. Podemos decir que la edad de piedra, como acabo de resaltar, fue en el Paleolítico, Mesopotámico y Neolítico, y la edad de metales, hierro y bronce. La característica de la prehistoria, se puede decir que esta se caracterizó por el esquematismo y su senderismo y la abstracción. Cuando hablamos de la abstracción es de lo que se puede ver, ¿verdad? También podemos decir acerca de la pintura rupestre que estos dibujos eran realizados en las paredes de las cuevas, y esas pinturas todavía existen. Esas pinturas tienen alrededor de unos 40.000 años antes de Cristo. Y si alguna persona ha ido a esos sitios para allá, no sé, por ejemplo, aquí en los Haitises podemos encontrar muchas pinturas rupestres y datan de esos tiempos, no de tan viejos, pero así era que se presentaban. Además, también podemos mencionar las escrituras que se desarrollaron en Europa en la era del Paleolítico, los huesos, las placas, la piel. Se hicieron estas esculturas con roca y con metales. Entre la más importante pintura de la prehistoria se encuentra el Venus de Winstofer. Es una escultura de forma femenina. Se trata de una serie de esculturas que comparten el feminismo. No poseen rostro
ni parte de abajo, solamente como el torso de aquí para arriba, pero en forma femenina. A diferencia de otras esculturas que hacen después, más adelante le hablaré de esas esculturas que parecían con con cabeza y tronco de humano y cuerpo de animales. Pero en ese tiempo solamente hacían la escultura del tronco para arriba. Eran rostros de mujer. Su descubrimiento tuvo lugar en el 1908 en suelo austriaco. Durante una excavación se estima que de más de 24 a 22 mil años antes de Cristo. Eso fue creado en ese tiempo. Y aún podemos observarlo en el Museo Histórico de Viena. Si alguna vez usted va por ahí, podrá ver alguna de esas esculturas. De toda esa pintura podemos encontrar la cueva de Altamira. Es donde se encuentran las principales pinturas de esa época, la cual podemos enumerar el bisonte escondido, y se encuentra en España, en una caverna de España. Es muy importante aclarar que esta pintura se encuentran justamente donde se descubrieron. Es decir, no hay forma de decir que son réplicas, aunque fuera de la cueva se han hecho réplicas para negociaciones turísticas, como aquí, por ejemplo, aquí para el tiempo de los mayas existían unos dioses y aquí se fabrican y se venden. Asimismo, en Viena, en esos sitios, tienen esa pintura o escultura del bisonte para mostrar y para venta a los turistas. Pero la pintura original se encuentra tal como se encontró en el mismo sitio. Su arquitectura, su principal arquitectura lo es el Stronger. Es un nombre medio raro en inglés. Y es un monumento cuya popularidad excede los límites de los conocimientos. Su diámetro es de unos 100 metros y fue construida 3000 años antes de Cristo. Esta finalidad está finalizada en el Neolítico y comienza entonces, después de esta escultura, lo que es la Edad de Bronce. Dicha arquitectura tiene mucho interrogante que no parecen tener competencia con su contexto. Dice que tiene es una escultura, ¿verdad? Pero aparte de lo que muestra, como que no tiene esa finalidad concreta. Ahora le voy a hablar un poquito de la edad de los metales. Se destacó por ser la etapa en aquella época de la prehistoria en la que el ser humano desarrolló técnica compleja, como ya le había dicho un poquito más atrás. Es lo mismo que hacemos ahora, lo único que en aquellos tiempos no existían esas herramientas, y el prehistórico, la persona de la prehistórica o los humanos en aquel entonces cogían mucha lucha
para poder manipular los metales, tal como el bronce, el cobre y el mismo hierro. Usted sabe que no es lo mismo usted coger una forja que existen ahora, darle candela, a hacer un hornito, ponerla a hacer candela. Por ejemplo, cuando ellos iban a hacer un cuchillo, hacían un fueguito, ponían el pedazo de metal, lo machucaban y hacían lo que querían, o una flecha o un arco. Sin embargo, arco no, la punta de la flecha, perdón. Sin embargo, en esta época también usamos forja, pero ya más con gas caliente, así que ya ustedes saben. Esa era de los metales es una de las 3 grandes etapas que tuvo en la tradicional. Se ha subdividido y comienza 6.000 años antes de Cristo y termina 1.000 años antes de Cristo, de la edad de piedra. El humano comienza a hacer trabajo fundido en esta época para establecer una cultura arquitectónica a esta etapa y a los metales nativos. Era trabajado por martillero, lo mismo que le acabo de decir, era a martillo limpio que se usaban aquellos metales. Desde la fase inicial eran a martillero y eran los neolíticos. Con la fundición del cobre en el 6º o 6 milenios antes de Cristo, la antología y los montes sagrados, eso eran parte de las cosas que se hacían allí. Luego viene el cobre junto con el oro y la plata. Primero los metales son los primeros metales utilizados. Al objeto de cobre más antiguo, el objeto de cobre más antiguo es el colgante escalado procedente de Chandler. Corresponde a 9.500 años. Sin embargo, esta pieza es un caso aislado, ya que hasta el 3000 más tarde, cuando una pieza martillada en el frío comienza a ser habitual. Varios siglos después descubrieron que se podía sacar cobre de diversos minerales, por ejemplo de malaquía y del calcopiedrita. Se extrae por medio de la fundición en hornos especiales. El objeto más antiguo que se reconoce procede del monte Sagro y es el tal Bliss. Junto a él se encontró horno de fundición, crisoles y molde. Es decir, que en aquel tiempo, cuando hicieron el descubrimiento de ese tal Bliss, que no sé cómo que se pronuncia, recuerden que para ese tiempo todo se encontraba excavando. Entonces encontraron esa fundición y sus herramientas para hacerlo. Acabo de mencionar la palabra para mí extraña, crisole, que significa cavidad en los hornos que recubre metal y fundido. Eso es, por ejemplo, usted encuentra un molde
y cada molde tiene cavidades o la forma, esos son los crisoles. También podemos hablar un poquito del bronce. Dice que es el resultado de la aleación de cobre y estaño en una proporción variable. En la actualidad se le adhieren al bronce otros metales como el zinc y el plomo, creando bronce completo. Ya se llamaría bronce completo. También podemos observar la edad de hierro, que es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Sin embargo, su utilización y práctica comienza más tardar en el 7000 años antes de Cristo. Estos retrasos se deben al descubrimiento de este metal, puesto que los antiguos conocían el hierro y lo consideraban más valioso que cualquier otra joya, pero se trataba de hierro metálico, es decir, procedente del metal. ¿Qué quiere decir con eso? Que, por ejemplo, el oro es también un metal, pero no procede del metal en sí. No sé si me entienden. Por ejemplo, hay otro tipo de metales, pero esos eran los más conocidos en ese entonces. También vamos a hablar un poquito que en Europa la edad del hierro comienza poco antes del año 800 a.C. y está protagonizada por el pueblo, en su mayoría belicoso, que habitaban la población. Europa comienza a utilizar el hierro, la placa de metal, y trabajarla al rojo vivo, es decir, a meterla en horno, porque anteriormente no se hacía así. La metían al horno sin licuar, es decir, calentándola y machucándola. Hoy en día la gente coge el metal, lo funden y usan los frisoles, como le llamaban ellos, en este caso los moldes, y lo forman como quieran. También desarrollaron el laminado alterado, lámina superpuesta de hierro, y ellos descubrieron que haciéndola así era más dura. Sin embargo, en la India la edad de hierro comienza en la India, claro, cabe resaltar. Esta etapa neovédica del primer milenio antes de nuestra era se caracteriza como catalizador de la agricultura, que adquirió toda su relevancia a partir del 800 a.C., gracias a la aparición de las rejas de arado. Es decir, en ese entonces, para arar la tierra, ellos lo hacían diferente. Sin embargo, en la India cogían el metal y hacían esas laminadas en forma de gancho y comenzaron a arar la tierra. Es decir, el primer país que se usó un arado fue en la India para esos tiempos, y así poder obtener mayor resultado en el campo y en los cultivos. Así
poder expandir la expansión del arroz y la caña de azúcar. Tengo un nombre aquí extraño, los Mahayanapada. Eso es algo extraño. Y el SWAT es un acero muy rico en carbón y no se oxida, dice que no se oxida. El watts. También podemos ver en la era de hierro que China, entre el bronce y el hierro, lo cierto es que los chinos comienzan el hierro desde la dinastía Zhou en el 1948 y se descubrieron varias espadas en las que se habían usado varios laminados. Poco después se empezó a usar el hierro mineral. Sin embargo, usaban el hierro para mezclar con el bronce. Cabe resaltar que hay mucho contenido, mucho, pero si escribo en la macota todo lo contenido, todo lo que contiene cada país en ese tiempo, no terminamos. También podemos decir que además de los hierros, los chinos descubrieron que una patina de óxido de cromo protegería el metal de la corrosión. Es decir, cuando ustedes ven aquí en estos tiempos la pintura que le dan como un patinado al hierro, eso data de la era de hierro que comenzó en China. Eso le llaman patinado. Pero aquí lo hacemos mayormente más por decoración que por proteger los hierros. Claro, cuando pintamos de óxido rojo o óxido negro queremos proteger, pero el tema del patinado, que es como un patinado así, es más de decoración. Nada, también tenemos la era de hierro en Japón, la que llegan los invasores coreanos y chinos a la cultura neolítica del Japón llamado Chamón. Desaparecieron paso a paso la cultura Yayuin. Esto ocurrió 300 años antes de Cristo y vino a comprender desde el numeroso adilamiento traído del continente entre los metales y hierro. Por ejemplo, las campanas llamadas dukuku, estas campanas las decoraban con figuras abstractas, incluso figuras eternas. Hay, por ejemplo, en Europa, no puedo decir en Japón porque no lo he visto, pero en Europa he visto esas campanas grandotas que están como talladas. A diferencia de aquí, usted pasa por una iglesia y usted va a ver unas campanas rectas y cuando digo recta, lisa. Sin embargo, en esos estados, para allá, Japón, China y todo esos lados, las campanas son trabajadas. Hay películas, por ejemplo, hay películas de Estados Unidos que aparece una campana grandota y tiene como unos diseños esculturales. También podemos hablar un poquito de África, acerca de la edad de metales, la cual no existe ninguna no existía el bronce. Se sospecha que la cultura ibérica fue el algón, pudo haber influido en la llegada de la
metalúrgica del bronce. Sin embargo, más allá de Sahara, está la influencia desaparece, así que desarrollaron en la India, haciendo metalúrgica de hierro y de madera por los años 1800 a.C. En América, por último, en América se desarrolló la metalúrgica, el oro, el cobre y la pepita de cobre. Se conoce desde la antigüedad en varias regiones, las grandes, por ejemplo, los grandes lagos, donde abundan los yacimientos de cobre desde el año 4000 a.C. Los locales lo golpeaban hasta dejarlo como flecha. Eso es, por ejemplo, no sé si recuerdan aquí cuando sacaban oro de los ríos, o cuando todavía hay gente que lo hace. Cogen de los yacimientos de los ríos hasta sacar la pepita de oro. ¿Qué más? Nada, hasta aquí lo que es la edad de piedra y de los metales. Gracias, espero que le haya gustado y que haya entendido. Realmente es muy extenso.